clase la mano del hombre y la lucha de clases se agudiza. ¿Está claro, compañeros? ¿Alguna pregunta hasta acá de repente, no? Jaime, sí. Actualmente lo que hay no es un enfrentamiento entre el capitalismo de Estado y el capitalismo privado. Sí, el BRICS es capitalismo de Estado y la OTAN es capital privado. Mucho cuidado que la prensa te engaña. El BRICS es capital estatal. El BRICS está conformado por 5 países. La B Brasil, la R Rusia, la I India, la C China y la S Sudáfrica. Ahora tienen 30 países, de acuerdo a la cumbre que se ha dado. Entonces, entre ellos se reparten los mercados, pero los dos son anticomunistas. ¿Ya veo? Los dos están contra el pueblo. Se están disputando Ucrania, se están disputando Palestina, ahora se están disputando Venezuela. Pero ¿cuál es el fondo del asunto? Los hidrocarburos. Sí, amigo, hay todo un conflicto que ellos se desgastan, pero el que tiene que pagar ese desgaste de la carrera armamentista, que son millones de dólares, nosotros, la humanidad. Y la humanidad, ahí está en Norteamérica. El pueblo de Norteamérica se ha movilizado y le ha dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a pagar esa deuda externa de 36 billones, yo no la voy a pagar. Págala tú, porque ese dinero lo has utilizado para la carrera armamentista, para ocupar países, para hacer guerras convencionales, y ese es el que está en Norteamérica y en el mundo entero. Entonces el capitalismo se ha desprestigiado hoy en día, que prácticamente lo único que le queda es con el libre mercado saquear. Y acá viene gente en la prensa, dice que el libre mercado va a resolver los problemas del mundo. Y vienen acá economistas, y yo le pregunto, señor, ¿el libre mercado que usted plantea es privado o es colectivo? Amigo, lea von Hayek, ese economista austriaco, donde él te dice que los países desarrollados son los países nórdicos. Falso. No son desarrollados los países nórdicos, son dependientes del capitalismo norteamericano. No están desarrollados. Sus empresas nacionales de los países nórdicos, las empresas de Norteamérica son nacionales, son estatales, pero cuando ellos operan en los mercados del tercer mundo, lo hacen con la propiedad privada, con el libre mercado, para que estos países del tercer mundo no puedan desarrollarse. ¿Está claro, amigo? Entonces, en ese sentido, es que se agudiza la lucha de clases. ¿Qué quieren ellos del Perú? Ellos no ven la sociedad. Lo que ellos quieren del Perú, ¿qué cosa es? Es los recursos, el petróleo, el gas, el agro, eso es lo que quieren ellos, pero no a la sociedad. A la sociedad no les interesa, solamente nosotros estamos para ellos, para que seamos trabajadores, explotados y consumidores, nada más. Ellos nos ven como parias, es decir, como despreciados. Y por eso es que el mundo se agudiza, la lucha de clases se agudiza. Y ellos en la práctica están haciendo que el comunismo avance, pero hay gente que dice que no hay comunismo. Y yo le pregunto, a ver, explícame qué cosa es comunismo, y no saben. ¿Cómo dicen ellos que no hay comunismo si no saben qué es comunismo? Marx dice que el socialismo no es anticapitalista. Marx dice que el socialismo es postcapitalismo, después del capitalismo. Pero al mismo tiempo Marx dice que el capitalismo es anticapitalista. ¿Por qué? Porque se basa en la propiedad privada. En cambio, ponte que el Partido Comunista se instaura en el Perú. ¿Qué es lo primero que hace? Desarrollar la micro, la mediana, la gran industria. Entonces la gente se pregunta, ¿pero cómo es que el capitalismo también industrializa? Sí, el capitalismo industrializa, pero es en manos privadas. En cambio el comunismo industrializa, pero es en manos colectivas. ¿Me dejo entender? Por eso es que hay un conflicto cuando se desarrolla la industria en el comunismo. Una vez que se industrializa el Perú con el Partido Comunista, no, automáticamente pasa a la segunda fase, que es el socialismo, donde las utilidades, el excedente, es controlado por la fuerza productiva, por los trabajadores, el socialismo. Y luego viene el comunismo, donde ya no hay clases sociales, ya no hay propiedad privada,
Ya no hay la explotación del hombre por el hombre, sino donde el hombre explota a la naturaleza como siempre fue. Y ellos no quieren eso, porque van a tener que trabajar. ¿Me dejo entender, amigo? Entonces, la gente no sabe qué es comunismo, pero repite lo que dicen los medios. Y cuando viene acá, oiga, amigo, se molesta. No, compañero, yo para criticar el capitalismo he tenido que leer a Adam Smith, esas dos obras de economía. Para criticar al capitalismo he tenido que leer su filosofía idealista y sociológicamente a esa clase dominante. ¿Cómo se genera? Mira, la primera sociedad en Norteamérica era comunista. La primera sociedad en Norteamérica, los yanquis, estaba conformado por esas culturas de los navajos, los chiroques, los pieles rojas, los comanches, apaches. Un apache no explotaba a otro apache porque tenía en sus manos la riqueza. ¿Qué pasó? Llegaron los anglosajones, los ingleses, y con fuerte los desplazaron. Y surge un engendro entre el yanqui y el inglés, una casta social de grupos de poder. Ellos son los que se han desarrollado en Norteamérica, los Rockefeller, los Morgan, los Hammer, los Ford, los Roche, etcétera, pero no el pueblo norteamericano que ahorita se está movilizando. Aquí en el Perú, ¿qué pasó? ¿No recuerdas que la primera sociedad en el Perú fue 15.000 años antes de nuestra era, antes del Estado Inca, antes del Imperio Incaico? ¿Cuáles eran esas culturas? Pacaicasa, Paiján, chivateros, guitarreros, etc. Un guitarrero no explotaba al otro guitarrero si no tenía la riqueza en sus manos. ¿Qué pasó? Amigos, surgió una clase dominante, instauró el Estado Inca, la dinastía, que controlaba, controlaba la educación y el trabajo. Ese Estado se desarrolla y se transforma en imperio incaico. ¿Por qué imperio? Porque comenzaba a controlar otros territorios en América. Ahí llegó el coloniaje a saquear y se enfrentaron el imperio incaico contra el coloniaje. Y el coloniaje le sacó provecho porque saqueó y porque el pueblo peruano lo apoyó al coloniaje español. ¿Por qué lo apoyó? Porque el imperio incaico lo reprimía al pueblo peruano. Por eso es que el coloniaje saqueó y cuando se largó dejó un engendro entre el inca y el español, una casta social de criollos. ¿Qué hicieron estos criollos? Se repartieron el Perú, norte, sur, este, oeste, y se transformaron ¿en qué? Ahí surgen los grandes terratenientes, los grandes hacendados, los grandes latifundistas, Mariátegui y los gamonales. ¿Qué hicieron estos? Para defender sus intereses, lucharon contra el virreinato. Vino San Martín y los emancipó estos terratenientes, pero no al pueblo. Y con los terratenientes que hizo San Martín, hizo la Fuerza Armada, el Estado y la Carta Magna. Y estos son los que están gobernando hasta ahora, 203 años. Ahí no están los nietos de los grupos de poder, el grupo Romero, Grani Montero, Buenaventura, el grupo Vice, Rodríguez Pastor. Y esos son los que gobiernan para una clase. Los presidentes solamente son guachimanes. Presidente que no está de acuerdo afuera, así haya ganado las elecciones. Ahí no está Castillo. Ganó las elecciones, pero como hizo leyes a favor del pueblo, sáquenlo. No, señor, ha ganado las elecciones. Fuerza Armada, sáquenlo. Lo sacaron. Siempre, compañero, si es la vida republicana. Por eso, en el Perú y en el mundo hay dos poderes. El poder oficial y el poder popular. ¿Cuál es el poder oficial en el Perú? El Estado con su aparato militar. ¿Cuál es el poder popular? El movimiento popular. ¿Con quién está conformado? El movimiento campesino, obrero, minero, estudiantil, barrial. Entonces, ¿a dónde quieres que yo trabaje? ¿Arriba o abajo? Porque si yo postulo arriba y no robo, me meten a la cárcel. Si yo postulo arriba en el cargo de un funcionario, no asesino, me meten a la cárcel. En cambio, si me voy al campo, ahí tengo que trabajar con el movimiento campesino, decirle qué es la semifeudalidad, qué es el feudalismo, por qué el campesino pobre, por qué el campesino medio, por qué el campesino rico, tengo que explicarle, ¿verdad? Y si ahí robo, ahí nomás me cuelgan. Pero en cambio, en el Estado, robas, te condecoran, te hacen agregado, cónsul. ¿Qué te parece, amigo? Entonces está clara la cosa. Por eso es que en los 203 años de vida republicana,
Todo presidente se ha alineado al sistema. No hay uno que se haya puesto al servicio de la mayoría. Y si alguien se quiere hacer leyes a favor de la mayoría, automáticamente lo retiran. Entonces, ¿está claro hasta acá? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá de repente? Sí. Jaime, en una sociedad comunista, ¿la mayoría reprimiría a la minoría? Sí, en una sociedad capitalista la minoría hace leyes en contra de la mayoría y reprime a la mayoría. En una sociedad socialista la mayoría hace leyes a favor de la mayoría y en contra de la minoría. ¿Me dejo entender, amigo? La dictadura del proletariado. En el Estado burgués, la dictadura de la burguesía. ¿Por qué? Porque las leyes son a favor de ellos y en contra de lo estamos viendo. ¿Amigo? Bien. ¿Alguna otra participación, no? Jaime, sí. ¿China es comunista? No. China no es comunista. Mucho cuidado, amigo, ¿eh? Porque vas a un auditorio, no, y ahí no explicas qué vas a hacer. No vas a pegar ni insultarle al auditorio. Mira, la China, ¿por qué crees que Mao encontró un país semifeudal y semicolonial? ¿Por qué? Porque estaba en manos del capitalismo japonés. El Japón lo mantenía así. ¿Qué hizo Mao? Dijo, voy a desarrollar la China, pero me va a costar una guerra, porque el imperio se va a oponer. Instauró el PSC, el Partido Comunista Chino, y verdad, al desarrollar la micro, la mediana, la gran industria, le costó una guerra contra el imperio japonés y contra el Estado de Chiang Kai-shek. Del 37 al 76 lo desarrolló. Cuando Mao muere, ¿qué tenía que hacer el sucesor Deng Xiaoping? Tenía que hacer la segunda fase del socialismo. No lo hizo, traicionó y restauró el capitalismo. Ahora la China está como está, ¿gracias a quién? ¿Al capitalismo o al comunismo? Al comunismo, pues, compañero. Bien, amigo. Bien. ¿Alguna